La veracidad del testimonio. Bueno, en ese caso siempre se trabaja de manera, yo lo trabajo de manera proyectiva. Nunca le digo que el niño directamente, sino yo tengo, por ejemplo, una muñeca terapéutica o un muñeco dependiendo del género. Tengo la niña si es niña y tengo el niño si es niño. Entonces son mis recursos terapéuticos de apoyos emocionales. Y con el caso de ellos, yo le digo, mira, esta niña, esta muñeca se llama tal, 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 y a ella le está pasando esto y esto y esto. ¿Qué crees tú que pasaría? ¿Cómo la podemos ayudar? Entonces, de forma proyectiva, ellos siempre sale a la luz lo que realmente desean o lo que realmente quiere que pase o quiere que suceda. Entonces, no es que su mamá le dice que no diga, no cuente cosas de la casa. Entonces yo ya automáticamente a su mamá, o sea, su mamá le está diciendo que no tiene que estar contando cosas de la casa. Pero por lo general cuando se llevan a terapia, cuando se llevan a consulta, siempre es con el consentimiento de los padres. O sea, el padre está dispuesto a que se vea la veracidad. Cuando es una situación de veracidad de testimonio, cuando es abusos, cuando hay presuntos abusos, o cuando hay esta alineación parental entre padres, que hay disputas entre ellos y el uno le dice una cosa y el otro le dice otra, y uno de los padres quiere saber qué es lo que le está diciendo el otro papá, cómo lo está condicionando. Entonces, en este sentido, uno de los padres es el que lo lleva. Pero siempre baso como que soy yo, me presento, mira, vamos a hablar, tal cosa, siempre dime la verdad o cosas así, y ellos, por lo general los niños son muy receptivos, o sea, lo que lo expresan realmente con espontaneidad, sin filtros. Y cuando ya un niño aprende a reducir o a controlar o a autorregular esos filtros o a manipular, ya son niños que uno tiene que decir que hay algo que no está bien para su edad. Que un niño de 6 o 7 años logre manipular una situación o logre decir mentiras y demás, pues es algo que uno tiene que tener alerta y en cuenta. ¿Listo? ¿Quién más? Bueno, eso en cuanto a que el papá le diga al niño, pero cuando es el niño, porque es el niño el que como tal entiende una situación de forma diferente, porque ellos tienden a cambiar mucho las situaciones o ver las cosas de una forma. ¿Cómo sabemos si él está realmente diciendo lo que pasó en esa situación o simplemente fue algo que él se imaginó? Ok, bueno, para eso siento que también hay que tener mucha lectura acerca de lectura de rostro y demás. ¿Sí? Por ejemplo, cuando me bajan las miradas, ¿qué significan? Cuando hacen hacia atrás, ¿qué significa? Que eso es recordar, mentir, no quiero responder. Entonces eso es lo que tiene ese tipo de respuestas con el rostro. Pero en estos casos, eso es lo que yo más observo, ese tipo de lectura de rostro. Entonces, si el niño medio hace unos ojos hacia atrás, está recordando y es un recuerdo real. ¿Sí? Pero cuando él baja la mirada y hace así, entonces no está recordando, está tratando de medir qué es lo que me va a decir. Entonces, uno entra como una veracidad del testimonio en este componente, que es como estamos en el ámbito clínico y empezamos a trabajar. Lo más idóneo es trabajar de manera proyectiva, a través de un dibujo, es lo que más se recomienda, el test proyectivo, a través del dibujo, o lo que yo utilizo, que es a través de mis terapias de juego, utilizo con ellos los recursos o los muñecos terapéuticos que hacen apoyo, y a través de ellos se proyectan. Entonces, pongo el caso de, por ejemplo, imagínate que, por ejemplo, tengo una muñeca que se llama Megan. Imagínate que Megan, su tío, la llevó al cuarto y le dijo que iban a jugar y empezó a tocarla. Pongo el contexto del caso que a ella le está pasando, ¿sí? Y luego le pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué crees tú que pasa ahí? Entonces es cuando obtengo la respuesta. Y la respuesta que se obtiene, como psicólogo clínico, debo contextualizarla tal cual como él la da, porque eso tiene repercusiones posibles legales. Entonces, en caso de manifestar algún tipo de abuso, yo debo cerciorarme si continúo con las preguntas a
fondo o llego hasta ahí, porque yo podría estar teniendo un caso de abuso y eso puede hacer que yo hasta llegue a la fiscalía a declarar mi testimonio como terapeuta. Entonces es como si yo saber si entro a preguntar o me quedo hasta ahí. Entonces si la llevan a consulta por presunto abuso, yo debo terminar la entrevista y debo hacer la salvedad en el informe de que ya le pregunté sobre qué pasó, cómo fue, qué hizo, qué no hizo, y ese es el testimonio de la infante, y se espera que no se vuelva a volver a preguntar para no hacerle nuevamente una estigmatización. Yo tengo aquí una aclaración también porque es muy importante. El psicólogo clínico no es perito legal. Nosotros no somos investigadores de la fiscalía. Entonces lo que dice Nancy es muy cierto porque tenemos límites en nuestra competencia como psicólogos. Si no tuviéramos límites, se imaginan la cantidad de víctimas revictimizadas por los psicólogos preguntándole qué le hizo, y usted por qué no gritó, y usted por qué no corrió. No. Todo lo que tiene que ver con la investigación del hecho lo tiene el CAIBAS, ¿sí? Que es el Centro de Atención a las Víctimas de Abuso Sexual. Y si hay que hacer una denuncia porque hay una sospecha de abuso sexual, uno tiene que activar una ruta y conducir a la familia y a la víctima a hacer la denuncia respectiva para que se inicie la investigación. Y como estamos hablando de algo que es netamente legal, entonces se le da la competencia legal al psicólogo experto que está ubicado allá en el CAIBAS. No nosotros, porque nosotros generalmente tenemos o cuando tenemos sospecha, cuando nos llegan con la sospecha, nosotros de alguna manera hacemos una exploración, que viene siendo esto que está diciendo Nancy, o cuando ya hay una rehabilitación emocional debido al trauma generado por ese abuso. Pero esas son nuestras dos competencias, no la investigación. Si en algún momento ustedes llegan a intentar investigar, pueden tener dos opciones: o revictimizan al paciente o los denuncian y les quitan la tarjeta profesional. Porque hay pacientes que son muy perspicaces y dicen: esta muchacha porque se hizo esto, o este muchacho porque hizo esto no me parece bien, mi hija dijo, o incluso cuando dentro de la propia familia está el abusador, se genera todo un caos por mirar a quién le botan la pelota, y usualmente nos utilizan a nosotros como una especie de chivo expiatorio. Entonces es una preocupación. Profe, también referente a eso, llegaba el caso de que es una mamá que lleva a una niña o un niño ya independiente, y nosotros empezamos la terapia por llegado el caso que dice: no, es que han empezado a tener actitudes diferentes a como era antes. Puede ser que ella sea cómplice o él sea cómplice o no. Nosotros seguimos activando la ruta porque supongo que una ruta a seguir es informar a los padres, llegado el caso que no sepan. Pero llegado el caso que sí sepan, uno les informa, también informa a la fiscalía al mismo tiempo, o solo es a los padres. No, en ese caso, por lo menos, por lo general, los padres que van a consulta privada van conscientes de lo que pasa, ¿sí? Y muchos de ellos ya activaron ruta, muchos de ellos ya tienen su proceso. Puede que allá en el CAIBAS les digan que es psicología, entonces ellos hacen por buscar de manera externa, por el sistema de salud, que ustedes saben que no se consigue una cita así tan rápido. Entonces ellos por esa recuperación emocional buscan la ayuda prioritaria, y por eso es que buscan. Por lo general en estos casos, yo por lo general profesionalmente hago la salvedad en el informe, ¿sí? Le doy unas horas, me pasó un caso específico de la niña expresó, ¿sí? Entonces y la mamá la llevaba por eso, por esa posible sospecha. Entonces yo le dije: le doy 48 horas para que usted reporte el caso, si no lo hago yo. Y la mamá lo hizo, ¿sí? En esas 48 horas ella lo hizo de manera autónoma. Entonces no he tenido yo profesionalmente que reportar ningún caso, porque esos casos por lo general yo les doy al padre de familia un ultimato de un tiempo específico, y si no, pues no hacen las denuncias en línea, ¿sí? Que también se pueden hacer, y ya automáticamente ellos saben quién hace quién en el caso específico. Pero yo por lo general nunca he tenido que hacer ningún tipo de denuncia
Este caso fue de 48 horas. Y el otro caso fue que una niña, una adolescente, el caso lo reportó el colegio y yo era su psicóloga tratante. Entonces el padre de familia solicitó que yo hiciera la valoración y el acompañamiento. Y ahí fue cuando yo hago la salvedad y le hago las preguntas dirigidas de qué pasó. Le hablo de cuando se considera un tipo de abuso. Siempre hay una parte de psicoeducación con los pacientes. Entonces yo les digo, esto se considera abuso, esto y esto. ¿Alguna de estas que yo te mencioné te ha pasado? Entonces me dice que sí. Automáticamente yo quedo hasta ahí, no interrogo más, porque sé que a ella en ese proceso de la denuncia le van a hacer las preguntas. Entonces yo refiero textualmente lo que ella escribe en el informe y hago la salvedad de que la información la tiene la mamá, porque era la mamá, ella le dio toda la información verbal. Entonces yo no tengo responsabilidad profesional porque ella no me está dando los detalles del caso a mí, sino se los dio a la mamá. Y así de esa manera, así terminó, se concluye, se entrega el informe y el padre de familia lo presenta ya. Y así no tuve salvedad de ir o de dar algún tipo de información. Listo. En mi caso, Tengo una pregunta para todos. ¿El número para hacer denuncia de casos de violencia de bienestar familiar cuál es? Son 3 números. Importante, ¿cierto? Incluso por si le están maltratando el vecino de al lado. Ese niño que siempre llora y que siempre está abandonadito. Eso lo puede hacer uno como ciudadano. No necesariamente tenemos que ser psicólogos. Es 141, muchachos. 141. A cualquier hora, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Una vez llamé a las 11 de la noche y la camioneta llegó. O sea que no llegó, no me acosté a dormir. Sí se puede, muchachos. No tienen que dar número de cédula. Ustedes pueden hacer una denuncia anónima sin comprometerse personalmente, porque uno entiende que hay unas consecuencias. Listo. ¿Más preguntas? en el caso de Espérate, por allá había una pregunta de hacer. ¿Cómo es en el caso con un niño rebelde? Ah, bueno. Totalmente, o sea, totalmente indispuesto. Con el rapport, ¿sí? Con el rapport es lo más importante. A veces ustedes pueden tener un caso de un niño que venga indispuesto, pero al hacer un rapport, a tratar de conectar emocionalmente con él, pues eso ayuda muchísimo. En el caso de niños rebeldes, por lo general, los niños llegan muy serios y que poco quieren hablar. Entonces, sí, como hablamos hace un momento, de las respuestas monosílabas. Pero por lo general ellos no llegan con una actitud grosera. Eso pasa más con los adolescentes que con los niños. Pasa más con los adolescentes y más cuando los lleva la mamá obligado, pues él llega ya con una actitud, no sé por qué me traen aquí, ¿sí? Entonces pasa más con el chico adolescente que con los niños. Con los niños casi nunca pasa eso. Por lo general tenemos la personalidad de que el que es tímido, el que un poco tiene así para expresarse y le toca a uno como tratar de mirar este juego, ¿a ti te gusta? A mí me gusta esto. Entonces siempre yo les trato de decir lo que a mí también me gusta. Entonces para que ellos como que a mí me gusta esto y a ti qué te gusta, entonces ellos empiezan a hablar. Pero con los niños casi no pasa de ese tipo. Ahora bien, tenemos los niños que van por cambios conductuales, por modificaciones de conducta, que esos son los niños que golpean, que muerden, que son rebeldes, que usan un vocabulario inadecuado. Pues ahí lo que más se utiliza pues es la terapia cognitivo-conductual, es conocer las conductas que deseamos modificar para poder replantear o dar otro repertorio de conductas acordes a lo que se espera para esa edad, la conducta esperada socialmente, ¿no?
casos de que lo que para mí una cosa así es, para la familia puede ser algo normal y que se dé normalizado en su conducta. Por ejemplo, un caso de un niño que es muy hiperactivo, entonces el padre normaliza la hiperactividad, normaliza que es normal ser inquieto a los 7, 8 años, que es normal ser inquieto, treparse y de todo, o sea, para el padre de familia eso es normal, pero lo lleva porque el colegio le está exigiendo que le apoye o que le haga un tratamiento conductual para tratar de regular esos niveles de inquietud. ¿Sí? Entonces ahí es donde uno hace más terapias conductuales. ¿Listo? Bueno, tengo dos preguntas. Uno, en el caso, por ejemplo, de que los padres tengan estilos de vida cuestionables, tipo que alcohol o drogodependientes, y el niño pues adopte en sí ese tipo de comportamientos, y al hacerlo ellos lo vean como un niño problema y por eso lo llevan al psicólogo, ¿qué ruta se debe activar? Bueno, ahí te entendí como pautas de crianza disfuncionales. Sí. Ok, pues por lo general no hay nada que hacer, porque si en casa tienen el malestar, ¿sí? La disfunción, ¿para qué lo traen a psicología? Y en muchos casos eso ha pasado, ¿sí? Entonces yo soy una personalmente que les digo, por ejemplo, lo llevo por el uso inadecuado de palabras, un ejemplo, y yo le digo, lo primero que yo hago en esa entrevista clínica es, yo como lo trabajo, yo por lo general nunca uso el tiempo de la entrevista para recolectar la información, sino les doy a ellos unas preguntas y ellos la autodiligencia, ¿sí? Luego pasan conmigo y yo leo la información y les estoy preguntando por qué esto, por qué esto, por qué esto y por qué esto. Pero ya tengo una entrevista, estructurada como tal. Entonces, en el caso de uso de palabras, hay una pregunta que yo les hago de ¿a quién cree que se parece más su hijo? ¿A la mamá o al papá? Entonces, y escriba los rasgos de cada uno. Entonces ellos, que autoritario, que de carácter fuerte, que etcétera, etcétera. Entonces yo le digo, este carácter fuerte conlleva a ser grosero, conlleva a que cuando explote emocionalmente diga palabras inadecuadas. Entonces ellos dicen, sí, bueno, ahí está la respuesta de por qué el niño tiene esta conducta. Si ustedes no la modifican, pues va a ser mucho más difícil que en terapia eso se logre modificar. Entonces se hace la salvedad del cambio de conducta primero parental para poder lograr el cambio esperado, ¿sí? Que es cuando uno entra a dar pautas de crianza a los padres de familia. Bueno, pues ya que está hablando de los niños desde pequeña, a mí me gustaría saber cómo usted los involucra a ellos en el proceso terapéutico de los niños. Ok, siempre están involucrados. Por ejemplo, yo hago bibliografías, para darles una psicoeducación constante. Entonces, mientras yo estoy con el niño, ellos están leyendo algo, un ejemplo, o están afuera esperando algo, o yo les dejo algo para hacer o una actividad para hacer. Cuando no termino siempre tengo unos 10 minutos de retroalimentación. Entonces, de manera inmediata, lo que yo veo en el niño lo retroalimento con ellos y les digo, bueno, de la sesión pasó esto y esto y esto, y estoy observando que, por ejemplo, tiene excesivo uso de pantallas. Entonces, de nada sirve que yo trabaje aquí esto si en casa ese exceso de pantalla está. Entonces, les digo, usted sabe que el exceso de pantalla trae unas afectaciones en la atención, en la concentración y en las funciones cognitivas de los niños. Entonces, vamos a reducir la cantidad de horas. Ya no va a ser de 2 a 5 de la tarde, sino va a ser de 5 a 6 de la tarde. Y en los tiempos, entonces siempre hay un proceso de retroalimentación con el padre de familia al finalizar la sesión. De la sesión que queda, eso se va colocando ahí como observación. Bueno, ahí volvemos como al tema de la veracidad del testimonio, ¿sí? Es cierto que hay niños, encontramos
mentiras, ¿sí? Entonces, ¿eso por qué se da? Me pasó hace casualmente un caso de una niña de 6 años que está diciendo unas mentiras con respecto a la mamá y se la está diciendo al papá. Entonces el papá empieza un proceso legal porque como así que mi hija esto y esto y esto y esto. Entonces en ese proceso legal ella la lleva conmigo porque ella está mintiendo, qué pasa por su cabeza para decir ese tipo de mentiras. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá cuando se hace el ejercicio con la niña a través del juego? Ella se integra, es súper expresiva, o sea, ella es sin filtros. Cuando entra a la actividad terapéutica del juego, ella pues constantemente se muestra como es y empieza a hablar y empieza a decir, no, es que mi mamá tal cosa, tal cosa. Entonces ellos sienten que uno no les va a decir a los papás, entonces son espontáneos y cuentan la realidad de las cosas, pero yo le dije a mi papá, pero eso eran mentiras. Entonces ahí automáticamente ya, cuando salgo del reporte de que no, la niña es consciente que lo que dijo era mentiras, entonces tienes que hablar con el papá y aclarar el malentendido. Eso se llama una difusión de la realidad como tal, y se trabaja la mentira como tal, pero en la entrevista psicológica que me encuentro como tal, pues que la mamá le dice, no le digas a tu papá tal cosa, no le digas a tu papá que fuimos a tal parque, no le digas a tu papá que estuvimos con tal persona, no le digas a tu papá, ¿sí? Entonces también constantemente estamos diciéndole a los niños que digan la verdad, que sean siempre sinceros, que sean honestos. Entonces hay un choque, ¿sí? Porque yo tengo que decir la verdad, pero mi mamá me está diciendo que no diga la verdad, que no diga tal cosa, o sea, estoy diciendo mentiras. Entonces ella va y le dice a papá, papá, te estoy diciendo mentiras, y te estoy diciendo esto y esto y esto y esto y esto. Entonces ahí se da cuenta de que es realmente una situación más por la mamá predisponerle y decirle ese tipo de cosas que porque realmente la niña esté diciendo una mentira. Eso. ¿Cómo se lleva la entrevista de un niño cuando tiene autismo? ¿Cómo se lleva la entrevista de un niño cuando tiene... la entrevista es para el padre de familia, ¿sí? No es para el niño. Con ellos lo que hacemos es del funcionamiento de las habilidades de lenguaje, las habilidades de responder algunas preguntas. Entonces siempre las entrevistas con ellos es para el padre de familia, porque ellos son los que tienen la información de primera mano. Por ejemplo, si tiene ruidos excesivos, si ve que le fastidia algo, si ve que le incomoda algo, si ve que no le gusta estar, no le agrada estar con otros niños, o está aislado, o si ve que tiene algunos intereses o unas preferencias particulares, como alinear los colores, como alinear los carros, como ellos son los que tienen ese tipo de información. Entonces con los niños, yo cuando hago evaluación cognitiva, cuando estoy evaluando las funciones cognitivas, pues uso mis recursos terapéuticos y evalúo los coeficientes intelectuales, tengo en cuenta si me hace contacto, si me responde las preguntas, si repite lo que dice, que por lo general suele pasar con ellos, que es la ecolalia. Entonces yo le estoy preguntando, ¿cómo te llamas? ¿Y cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Entonces son síntomas de autismo que son permanentes. Cuando lo llevan para un diagnóstico de autismo por primera vez, yo esa entrevista la hago, que esos criterios del DSM-5 que están ahí estipulados los evalúo. Entonces, un criterio es que no responden las preguntas. Entonces ellos, de acuerdo a los niveles, ¿no? Porque tenemos diferentes niveles de autismo. Entonces, mido que esos niveles o esos síntomas de autismo se estén dando o no se estén cumpliendo. Entonces, ¿cómo te llamas? Y todo el tiempo están... y así sucesivamente, pues es como que los criterios, pero yo nunca baso el diagnóstico en la entrevista con el niño, sino en la entrevista con el padre de familia, que son los criterios para evaluar o diagnosticar autismo con los padres de familia.
yo utilizo para evaluar, yo utilizo la escala de Gillian y el A22. Esos son los que yo utilizo. Y son unos instrumentos de unas entrevistas estructuradas que va direccionado al padre de familia. ¿Listo? La escala de Gillian y el A22. Respecto al recurso didáctico de los muñecos, eso también se puede aplicar para niños que les cuesta como la introspección o la identificación de sus emociones. Sí, Ya que necesitemos que ellos nos expliquen cómo se sienten y pues a través de eso se puede sí, aplicar. yo uso eso o uso imágenes. Entonces, por ejemplo, yo muestro una imagen real. Una imagen real, pues es de internet, dos personas reales. Lo que a veces pasa con los niños de autismo es que tenemos los pictogramas, que son una especie de muñequitos, ¿sí? Y uno tiene que, primero empieza con los pictogramas, las terapias, y luego empieza con lo real. Entonces, ya una vez modificadas las conductas con los pictogramas, pasamos a las instrucciones reales como tal. Yo iba a traer varias cosas, pero yo dije, no, que entonces yo voy a llevar todo eso como para que ustedes pudieran ver. Pero un día podríamos hacer una visita chiquita a su centro. Muy en serio, bueno, está bien. Pues aquí de pronto estoy lanzando una pelea que no hemos hablado. Claro que sí, porque es pues el enfoque que se maneja de terapia de juego es para que puedan ver un juego qué tipo de objetivo terapéutico puede tener, porque tampoco puede ser cualquier juego. A veces uno ve que de pronto los papás, ay, yo voy a Dollar City y le compro unos juegos, y digo, pero es que los juegos de Dollar City no son terapéuticos. Entonces también uno entra con el padre de familia en ese proceso de educación. Pero sí, yo qué hago en el caso de las emociones, yo tengo un recurso, ¿sí?, de una cara, y tengo el niño tiene que armar los ojitos, tiene que armar la boquita. Entonces yo le muestro una imagen de dos niños peleando, por ejemplo, y yo le digo, ¿qué está haciendo este niño? ¿Qué crees que pasa aquí? ¿Por qué crees que están peleando? Entonces ellos hablan siempre en proyectiva, por el juguete, pelean por el juguete. Entonces uno le dice, pelean mucho con los hermanos por los juguetes, cosas así. Y cuando están las emociones básicas como la tristeza, el miedo, el enojo, entonces cuando ellos ya la identificaron en esa imagen, primero le hicieron la lectura de imagen, luego buscaron los ojos correctos para ver cómo es que se ve una cara de enojado, la buscaron. Ahora yo le pregunto, después le pregunto, ¿qué te enoja? ¿A ti qué te enoja? Así como él se enojó por esto, ¿a ti qué te hace enojar? Entonces ellos cuentan, pues me enoja que tal cosa, que tal cosa, tal cosa. Entonces uso el muñeco a veces, o si no uso las imágenes que muestran las imágenes reales de una situación real, en donde ahí puede haber enojo, donde puede haber frustración, donde puede haber un niño llorando, y le digo, ¿por qué crees que llora ese niño? Se pone triste porque casi no pude ver a su papá. Entonces proyectivamente está hablando de que es no ver al papá lo pone triste. Entonces a través de las imágenes lo hacemos a través de proyección. ¿Listo? Algún otro juego, pero enfocado en otra área, porque has hablado de regulaciones, de las emociones. Juegos enfocados a qué, perdón. A otra área que... Bueno, en el centro nosotros tenemos el trabajo conductual, el trabajo cognitivo, que es cuando queremos evaluar las funciones cognitivas, atención, memoria, funciones ejecutivas, etc. Entonces, todos los juegos tienen un enfoque. Por ejemplo, hay juegos que tienen resolución de problemas y evaluar la función ejecutiva de memoria de trabajo, por ejemplo. Entonces, cada juego tiene un porqué y un para qué. Si el niño lo logra, uno mide el tiempo, si lo logró, si no lo logró. Todos esos aspectos relevantes son importantes, porque no es lo mismo un niño de 7 años
me hago un ejercicio en 7 minutos, a un chico de 10 años me haga el mismo ejercicio en 7 o 8 minutos. Quiere decir que hay un desafío en el desarrollo, porque tiene 2 años más, pero se demora lo mismo que un niño de 7 años, ¿sí? Entonces siempre debe haber esa diferenciación, por eso es importante saber mucho del desarrollo infantil. En el caso, no sé si cambiando un poco el tema, pero en el caso del duelo en niños ya muy pequeños que fallecen los padres o incluso los hermanos, ¿cómo se trata el de esos? Menos de 5 años. ¿Sí? Menos de 5 años, niños pequeños. Bueno, pues por lo general, en mi experiencia profesional, los niños menores de 5 años suelen no tomar el duelo tan fuerte como un niño de 10 años, como un niño de 12 o un adolescente de 15 que tiene unos niveles de conciencia mucho más altos. Por lo general, los niños de 5 pues suelen en algunos momentos o en algunos casos, dependiendo de la personalidad, es muy importante que ustedes sepan las personalidades. Dependiendo de la personalidad, pues uno puede determinar si le está llevando un proceso de duelo adecuado o no. Y uno hace un proceso terapéutico, como con fotos, con imágenes, con unos recuerdos positivos, de forma introspectiva, pues vamos a despedirnos de esta persona, que ya no va a estar más presente. Todos esos procesos terapéuticos se hacen igual que en un proceso de duelo, pero a un nivel más infantil, en donde tú esperas que el niño, por lo general los niños responden muy bien a los tratamientos, o sea, los casos de éxito se dan más en los niños que en los adultos. Siempre los tratamientos terapéuticos en los adultos suele haber mucho más resistencia por mucho tiempo en esas conductas. Entonces me gusta mucho trabajar con los niños porque veo mucho más el éxito profesional, los casos y la ayuda del psicólogo en los niños que en los adultos. Por eso me decidí en la línea de los niños. ¿Listo? Creo que también algo que es importante enfatizar es que para lograr conocer o entender más bien la conducta infantil en todas sus expresiones hay que leer mucho. O sea, esto no es un tema de ya sé hacer entrevistas, listo, ya la tengo ganada. Hay que seguir conociendo cuáles son esos pequeños detalles que diferencian, por ejemplo, una depresión de un estado de ansiedad en niños, porque los niños pueden ser inquietos y un profesor puede decir es que él es hiperactivo y resulta que no es hiperactivo, resulta que está teniendo una pérdida, está deprimido, lo que hace es ponerse inquieto con pataleta. Y eso los adultos nos cuesta entenderlo, porque juzgamos a los niños, decimos un niño inquieto, niño cansón, ¿cierto? Usamos etiquetas de ese tipo y no vamos más allá porque es que los niños difieren mucho en la expresión del malestar de los adultos. Ahí en eso que dice la profe es muy importante siempre tratar de determinar cuál es el determinante de la conducta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda conducta en los niños tiene un porqué, hasta los adultos también, pero lo que pasa con los niños es que de cierta manera de forma ellos no saben expresar qué es lo que les pasa como nosotros los adultos, y entonces es ahí donde uno tiene que tener la experticia de saber qué es lo que puede estar determinando cierta conducta. Por ejemplo, si un padre viene de una familia disfuncional donde hay gritos y hay peleas, pues vamos a tener un niño que golpea a los compañeros en las clases y demás. Entonces es saber entender que hay cierto determinante que hace que es un estímulo conductual de esa conducta inadecuada. Entonces es ahí donde, por eso la entrevista clínica, ¿por qué? Porque nos permite conocer ese contexto o esa dinámica familiar o personal del evaluado para poder entender de dónde proviene su conducta. Tengo una pregunta de adolescentes. Últimamente se da mucho que empiezan como relaciones amorosas a muy temprana. Entonces, ¿cómo se tocaría el tema pues en un adolescente que pues también es de la defensiva, o el tema de la
Bueno, eso es un tema que se trabaja como si fuera con los adultos. A temprana edad tenemos algunas situaciones que están influidas mucho por las pantallas y la forma de interacción. Podemos tener una influencia de madres de familia que cambian constantemente de pareja o padres de familia que cambian constantemente de parejas. Podemos tener en casa madres adolescentes con un tipo de crianza más abierta, en donde puede entender que su hija a los 12 años empiece con un noviazgo y para ella pues eso es algo natural y prefiere darle permiso que manejarlo de manera restringida. Entonces en este caso las rupturas se trabajan de manera esperada de acuerdo al tipo de terapia o al tipo de tratamiento que tú hayas definido para esa niña o esa niña. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Las conductas de riesgo, ¿sí? Como llegar a acostarse, como llegar a dejar de alimentarse, como empezar a tener promiscuidad. Entonces hay que hablar mucho de las conductas de riesgo por ese estado emocional. Entonces cuando yo estoy en una ruptura, tú puedes, por ejemplo, empezar a cortarte, o tú puedes empezar a aruñarte o empezar a sufrir de ansiedad y a hacerte así, porque he tenido casos de niñas que se rascan con sus uñas de esta manera, hasta que no se rascan, pues eso no es satisfactorio para ellas, no es como un pare, lo que es lo que interrumpe el pensamiento como tal. Entonces es como lo que tengas estipulado, siempre debe haber un plan de trabajo personalizado para cada caso. Entonces si yo tengo 10 pacientes al día, tengo 10 objetivos diferentes, probablemente diferentes, y debe haber una planeación para eso, ¿sí? Entonces todo es de acuerdo a lo que el paciente pueda llegar a necesitar. ¿Listo? Cuando hacemos entrevista a un niño que tiene atención dispersa, ¿qué método es más adecuado para volver a aterrizarlo en la entrevista sin afectar, digamos, directamente o incomodar al niño o, digamos, no encasillarlo? Con ellos se recomiendan los descansos mentales, ¿sí? Los descansos cognitivos, porque la atención, tanto para nosotros los adultos, máximo de 40 minutos. Entonces, por eso yo personalmente trabajo 40 minutos de sesión con los niños, no trabajo más, basado en esos niveles atencionales. Entonces, por ejemplo, si el niño tiene atención dispersa, yo trato de trabajar 20 minutos bien con una actividad y cambio. Después le doy un descanso de 3 minutos, le digo, escoge lo que quiera, le digo yo, ¿sí? Y él va y busca lo que quiere y descansa, juega y explora, y luego le digo, bueno, ahora yo siempre condiciono como ya tengo los objetivos planteados, entonces yo le digo, vamos a hacer 3 actividades, actividad número 1, 2 y 3, y se las muestro, o vamos a hacer esto, esto y esto, entonces en el tiempo de la sesión tenemos que hacer esto. Entonces yo, bueno, ya vamos en la atención dispersa por los niños con TDAH, uno por lo general yo siempre solo hago 2 actividades, porque a ellos siempre les doy un descanso. Trabajar más de 2 actividades con ellos, pues puede ser, se puede dar, pero que sean actividades muy cortas, pero como lo que yo quiero es lograr que mantengan la atención en tiempos prolongados, tengo que lograr que esa atención cada vez sea más consecutiva. Entonces así son mis logros: 5 minutos, 10 minutos más, 20 minutos más, ya logra 25 minutos permanente en el puesto, ¿sí? Entonces esos son mis logros con los niños con TDAH, y lograr que la atención, que permanezcan en el puesto de trabajo tiempos prolongados. Y en el caso de querer hacer una entrevista para la realización de una prueba, ¿cómo se podría enfocar la atención? Por lo general, las pruebas en los niños pequeños casi nunca son para los niños, casi siempre todos son para los padres de familia. En el caso de, por ejemplo, yo en los niños de TDAH uso una prueba que se llama Atento, y yo uso una prueba que se llama entrevista TDAH 5, así se denomina, y la llena el profesor o la llena el padre de familia. Y Atento sí
el profe o el padre de familia. Entonces casi las entrevistas o las aplicaciones para los niños se hacen es a los padres de familia para el diagnóstico. Muy pocas son directamente hacia los niños. El quiz es el único que es directamente hacia el niño que está evaluando la función cognitiva. ¿Listo? Bueno, me alegra. En caso de que esté presentando conducta retrasada, pero que esa conducta sea reforzada en la casa, o sea, que el niño no quiere comer ni nada, pero el niño escucha a la mamá diciendo como no, estoy muy gorda o no voy a comer esto hoy porque No comas esto porque Bueno, pues eso es más de pautas de crianza. ¿Sí? Volvemos al punto en que si en la entrevista detectas que la conducta está siendo reforzada por la casa, lo que hay que trabajar es en la casa, no en el niño. ¿Sí? Entonces, siempre es como que, bueno, mamá, tu influencia o tu forma de expresar o tu forma está influyendo actualmente en tu hijo. Entonces es modificar al padre de familia. A veces las terapias no son para los niños, sino son para los papás. ¿Listo? Profe, respecto a la psicoeducación que se le puede dar a un padre de familia, digamos, en el caso de que su hija o su hijo, bueno, claro, digámoslo así, que el menor tiene madre o padre ausente. ¿Qué tipo de psicoeducación se le podría dar al padre de familia para que establezca ese lazo con su hija o con su hijo? Bueno, siempre se habla desde la comunicación parental, porque son vínculos, o sea, yo lo que hago es crear a los papás que es un vínculo para toda la vida. Entonces, lo mejor es tener una comunicación parental acorde, porque el vínculo no se va a romper nunca. Siempre cuando se da una ruptura de una relación, siempre hay queda uno de los dos queda herido, sea la mamá o sea el papá. Y pues inconscientemente, quiero entenderlo así, que inconscientemente hay como una alineación. Cuando yo hablo de esa alineación parental, en la cual uno de los dos habla mal del otro, ¿sí? Entonces siempre queda esa situación en que uno de los dos empieza como que si ve su papá no la quiere, si ve su papá no la llama, si ve su papá tal cosa, ¿sí? Entonces yo les hago ver en esa psicoeducación el impacto emocional que puede haber a largo plazo, porque pues nunca los impactos se dan de manera inmediata, sino de largo plazo. Entonces yo les puedo ver el impacto a largo plazo que puede haber frente a esa situación. Y se recomienda siempre que la mamá trabaje su ruptura amorosa de manera separada, ¿sí? Para que ella pueda realmente sanar su herida emocional. ¿Listo? Bueno, yo los abandono porque mis obligaciones me llaman. Muchas gracias, Yanni, por la invitación.